Listo. Bien, hoy día, como les estaba indicando, dentro del tema de la unidad 5 que corresponde a las biomoléculas, tenemos tres temas fundamentales que para su carrera de nutrición son sumamente importantes, en los cuales va a haber muchísima información, muchísima este, bueno, mucho de dónde tomar información básicamente, ¿no? Porque no son temas tanto de fórmulas o cosas así, sino sí ya directamente hablar de tres temas en particular que corresponden a los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, ¿no? Entonces, bueno, para la clase de hoy, de una presentación un poco cortita y que me gustaría que al final, sobre todo, si fueran tan amables, igual les voy a dejar un mensaje yo también en el grupo de WhatsApp, pero se les va a indicar ahí a los estudiantes que no entran a la clase, que tienen que ver esta clase en particular, porque al final de eso está una pequeña tarea, entonces obviamente hay que ver lo que está ahí para completarla, ¿no? Entonces eso es importante para que tengan en cuenta. 2, 4, 6. Bueno, estamos bien. Ahora les comparto la pantalla. A ver. Por favor, me confirman si están viendo, si son tan amables, con un pulgar arriba, como siempre. Sí, profesor. Bien, entonces, como les decía, vamos a hablar ya entrando en materia que compete para sus especialidades justamente de nutrición. Vamos a hablar de unos temas interesantísimos que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, ¿no? Dentro de las proteínas, ahí están, perdón, dentro de los carbohidratos, sobre todo, está un tema que ustedes van a tratar muchísimo, como ustedes como futuras nutriólogas van a tratar muchísimo estos temas de los carbohidratos, y es importante que sepamos de dónde viene todo esto, ¿no? Toda esta información, porque a veces mucha información solamente se obtiene sin sin haber, sin saber la información correcta. No podemos decir que los carbohidratos son malos cuando en realidad son otros factores los que pueden ser un problema. Entonces, dentro de los carbohidratos, bueno, aquí en esta parte, ya que llegaron algunos más, que está bueno que hayan llegado más, vamos a tratar de hacer algo un poquito más interesante, un poquito más interactivo, para que esta clase no sea solo un monólogo en el cual solamente yo estoy hablando, sino que ustedes también puedan participar. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes me van a ayudar un poquito con la lectura. Ahí les voy a pedir a ustedes ahí aleatoriamente que me colaboren con la lectura para más o menos avanzar con eso. Entonces, ¿cuál es el propósito parece que hay alguien más que quiere entrar? No, bueno, de esta materia, perdón, de este tópico del que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Qué es lo que se va a aprender? ¿Cómo se va a lograr? ¿No? Básicamente lo que nosotros vamos a ver en este temita de los carbohidratos son a identificar los diferentes tipos de carbohidratos que se consumen en la ingesta diaria. Y vamos a analizar quién tiene su micrófono. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Ya. Analizando las características de la estructura de los carbohidratos, por supuesto, e identificar a los carbohidratos que si se consumen masivamente o en exceso, pueden ser perjudiciales para el metabolismo, ¿no? Entonces, a ver, esta parte de la lectura me va a ayudar Ana Sofía León. Por favor, ¿me podrías ayudar con esto? ¿Desde México o desde la diabetes, profesor? México.
México ocupa el primer lugar en obesidad en el mundo. En la actualidad, la alimentación de la sociedad moderna incluye el consumo del 70% de carbohidratos, de los cuales ni el 20% son complejos o de lenta asimilación. Es por esto que junto al consumo excesivo de azúcares simples y grasas se detectan muchos casos de sobrepeso, obesidad, problemas cardiocirculatorios y en una gran proporción de diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por la insuficiencia o nula secreción de la hormona insulina, hecho que genera acumulación excesiva de glucosa en sangre y daño a muchas estructuras del organismo. Es muy frecuente en todo el mundo y se estima que en México es la primera causa de muerte en personas adultas. Gracias, Anita. No sé si te molesta que te digan Anita, por si acaso, pero bueno. Bien, ¿saben por qué puse este ejemplo justamente de México? Uno, porque para empezar es el que ocupa el primer lugar de obesidad, y segundo, porque yo vivo un par de años allá y es verdad lo que dice este apartado el cual se menciona, ¿no? En realidad el consumo excesivo sobre todo de tortillas, ¿no? Que son una gran cantidad de carbohidratos, es un problema severo allá y eso obviamente conlleva también que los casos de diabetes también allá estén disparados y estén por las nubes. Es un problema recurrente y es un problema muy serio porque de manera general lo que pasa allá es que las personas consumen lo que le llaman ellos botanear, les llaman ellos, ¿no? Entonces, en este botaneo lo que se hace es que se consume muchísima tortilla y obviamente la tortilla tiene una cantidad de carbohidratos impresionante, ¿no? Entonces, el consumo excesivo al estar botaneando todo el día, o sea, ellos botanean, tienen una comida corrida, que es lo que nosotros le decimos almuerzo, pero además a mitad de la mañana van y se comen unos tacos, a mitad de la tarde van y se comen otros tacos y en la noche sus cenas son bastante pesadas, son bastante grandes y también la cantidad de pan que se consume, entonces es impresionante, ¿no? Nosotros no estamos muy lejos de eso. Le cuento que también en Ecuador, recuerdo los últimos registros que estuve revisando de los datos del INE, también hay un aumento significativo y sostenido de los problemas de diabetes y consumo bueno, de la diabetes asociados al consumo de carbohidratos en exceso, ¿no? Entonces nosotros culturalmente sabemos que consumimos muchísimo arroz, y también últimamente también dependiendo de las ciudades, hay ciudades que consumen algunas cosas más, como por ejemplo en la sierra se consume mucha papa y se está haciendo lo mismo que está sucediendo en México, que se va y se pega una botaneada con no sé, con chorizo, con perro caliente. Entonces también el consumo de eso está aumentando muchísimo y justamente porque se consume mucho en las calles, ¿no? Entonces, esto es un problema terrible. Y obviamente la consecuencia de consumir estas cantidades en exceso de carbohidratos produce el problema que ahorita está en la cabeza, que es la diabetes, ¿no? Mi primo es doctor en el Hospital del Sur, acá en Quito, y él me estaba diciendo que, bueno, es diabetólogo, él se especializó en Uruguay, y me estaba diciendo que los casos de diabetes es impresionante cómo ha aumentado en los últimos 20 años sobre todo. Y esta es la consecuencia de esto justamente es que las personas, mientras más enfermas están, no se tratan, sobre todo los hombres, no ponen atención en el consumo excesivo no ponemos atención en el consumo excesivo de carbohidratos, lo cual puede llevar a que, de hecho, ahorita uno de los grupos más vulnerables en este sentido son los hombres porque no solemos ir a atendernos y el consumo de arroz es una cuestión cultural muy fuerte y eso hace que los casos de diabetes también estén en un momento sostenido en Ecuador, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los carbohidratos en el organismo? A ver, ¿quién me ayuda con esto? A ver, Oladis, ayúdame con esta lectura, por favor. Los carbohidratos en el organismo. El cuerpo humano descompone o transforma la mayoría de los carbohidratos en glucosa, que es absorbida por el flujo sanguíneo. Conforme el nivel de la glucosa sube en la sangre, el páncreas libera una hormona que se llama insulina. La insulina es necesaria para trasladar la glucosa de la sangre a la célula, donde sirve como fuente de energía. Exactamente, gracias, Oladis. Bien,
Entonces, para ir más o menos conociendo cuál es el inconveniente, o sea, como les decía al principio de la clase, no es que los carbohidratos de por sí sean malos, o sea, no es que uno ve carbohidratos y ya por eso está viendo el mismísimo demonio, ¿no? El problema es que esta energía, como bien se explica aquí, cómo hace en el organismo, ¿no? La mayoría de los carbohidratos se transforman en glucosa y la glucosa, como ustedes saben, es la gasolina que nos mueve a nosotros energéticamente hablando, ¿no? Entonces, si nosotros, como en el pasado, ¿no? Cuando todavía la especie humana era nómada, por así decirlo, cazadores y recolectores, tenían un desgaste físico importante, muy importante. Entonces, a pesar de que su dieta principal consistía en proteínas, también había eh, los recolectores mismos donde también consumían algunos granos, sobre todo, ¿no? Antes de empezar nuestra etapa de asentamientos humanos con la agricultura, donde ya los granos fueron muy importantes. Aún así había muchísimo desgaste físico, ¿no? Lo que hace complicado de entender por qué los carbohidratos en la actualidad pueden considerarse como perjudiciales es el hecho de que las culturas, nosotros como especie, hemos bajado muchísimo la intensidad de nuestro desgaste físico, ¿ok? Entonces, este es un problema. Probablemente si alguien consume muchísimos carbohidratos, su hermano, su papá, ustedes mismos, pero pasan en la casa, luego se la pasan, no sé, en los juegos de video, jugando PlayStation o viendo películas, por supuesto, toda esa cantidad de glucosa que no se quema, que no se utiliza, obviamente se convierte en grasa. Y el páncreas no puede liberar suficiente insulina para procesar toda esta azúcar, ¿no? Y eso es lo que genera justamente los problemas, ¿no? La célula necesita la glucosa, el azúcar, como les decía, como si fuese la gasolina, como si fuese un hidrocarburo que necesitamos para podernos mover, para poder hacer las cosas. Y si este azúcar no se consume, obviamente se va a convertir en grasa, que es el problema. Entonces ahí radica la cuestión. Obviamente, ustedes van a ver todo esto con muchísimo más detalle en los semestres que vienen para ustedes en sus carreras, pero obviamente necesitan saber cuál es el problema real de los carbohidratos, ¿no? Las dietas son importantes, por supuesto. Que uno tenga una buena dieta, que uno tenga un buen comportamiento alimenticio es vital, pero sobre todo el ejercicio, eso es lo más importante. Yo soy la persona menos indicada para ponerme como ejemplo porque más o menos como desde los 29 años hasta ahora dejé de hacer ejercicio por cuestiones laborales más que todo, ¿no? Pero yo solía jugar fútbol y montones de deportes que practicaba y era muy, muy delgado, ¿no? Entonces consumía muchísimo carbohidrato y uno decía, ¿pero dónde se te va la comida? Parece que tiene las patas huecas y no es por eso, porque si uno está haciendo constantemente ejercicio, obviamente estos carbohidratos se van a consumir bien, entonces no hay ningún problema si uno consume mucho siempre y cuando esté muy activo. Ahora el problema viene con las personas mayores, que obviamente su actividad física se va a ver bastante limitada y obviamente en este sentido sí es importante que ellos modelen un poco el consumo de los carbohidratos. Vamos a avanzar. A ver, en este slide me va a ayudar Ashley, la Gambit Queen. Okay. ¿En dónde encontramos los carbohidratos? Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos. Normalmente se los encuentra en las partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales, como glucosa o glucógeno. Estos sirven como fuente de energía para todas las actividades celulares vitales. Gracias, Ashley. Bien, como les decía, bueno, básicamente esto es un poquito más de detalle de lo que les estaba comentando, ¿no? Los carbohidratos son básicamente fuente principal de energía para el funcionamiento no solo de los humanos, sino de algunos otros organismos que se alimentan de este tipo de compuestos, ¿no? Estos compuestos orgánicos que son muy abundantes, como se menciona acá, y también son muy diversos. Por poner solamente un ejemplo, bueno, más adelante podríamos ver eso, pero tenemos fuentes de los granos, sobre todo, ¿no? De los granos hay una cantidad impresionante. De ahí tenemos un montón de carbohidratos que vienen de los tubérculos, un montón de carbohidratos que vienen incluso de algunas frutas y, por supuesto, de los animales, ¿no? Hay un tema interesante ahí que, tal vez como anecdótico de esta cuestión de los carbohidratos, fue justamente
batalla científica que hubo hace unos años atrás, en el cual una empresa, en el cual no voy a mencionar su nombre, pero su etiqueta es roja y termina en cola, le pagó a un científico o a un grupo de científicos muy conocidos para que dijeran que lo que hacía daño no era el azúcar en el organismo, sino que era la grasa animal. Hasta ese entonces se consumía muchísima grasa animal. No sé si tal vez alguno de ustedes recordará, si sus papás o sus papás recuerdan cuando se cocinaba con manteca de chancho, que se compraba por tarros o por fundas. Y durante ese tiempo también ustedes pueden ver que no había tantos problemas. Es decir, si hacemos una retrospección hacia ese tiempo a lo que es en la actualidad, el consumo de grasas no era el problema. O sea, siempre el problema fue el cambio de dieta hacia el consumo excesivo de azúcar, porque ya pasamos del proceso de consumir un carbohidrato y que el organismo lo transforme en azúcar para luego consumirlo como energía, pasamos de consumir directamente azúcar para que el organismo no la pueda procesar, ni siquiera realizaba el ciclo completo y no teníamos en qué gastar esa cantidad de azúcar y por supuesto eso se convertía en grasa que se iba acumulando y empezaron los problemas de obesidad, ¿no? Entonces eso es muy importante que también tengan en cuenta ustedes eso, ¿no? Que son muy comunes, son muy diversos, como les digo, y no todos van a ser necesariamente malos. Todo va a depender del tipo de metabolismo y la cantidad de ejercicio físico que se haga. Vamos con el siguiente slide y en este nos va a ayudar Yaritza. Características de los carbohidratos. Los carbohidratos constituyen la mayor parte de la dieta humana. Se encuentran en los cereales, arroz, centeno, cebada, maíz, avena, entre otros. Los carbohidratos, así como proteínas y las grasas, son uno de los 3 principales componentes de los alimentos que te brindan energía y otros recursos que el cuerpo humano necesita. Debes comer pequeñas cantidades de alimentos con azúcar en una dieta equilibrada. La ingesta de alimentos ricos en carbohidratos es del 55%, un 30% de grasas y el 15% restante de proteínas. Bueno, como les decía hace un rato, ustedes van a ver eso con mucho más detalle, solamente son algunas características que se quería incluir aquí para que ustedes tengan alguna idea, ¿no? Básicamente, como les decía, esto están muchísimas de los cereales que se consumen. A nivel mundial, por ejemplo, como ustedes saben, uno de los principales granos que se consumen es el arroz, obviamente porque las culturas que más lo consumen son las poblaciones, es la población más grande del mundo, son los chinos, ¿no? Y por supuesto los asiáticos consumen mucho. Latinoamérica también es bastante común, no en toda Latinoamérica. En Centroamérica es menos común consumir arroz, pero también se consume. Pero en Latinoamérica, hablando puntualmente, diría que Perú, Ecuador y probablemente un poco de Colombia se consume bastante arroz, pero los demás no. Hay otros granos que se consumen muchísimo, como el trigo, el maíz se consumen muchísimo, sobre todo en Norteamérica y parte de Europa, se consume muchísimo, muchísimo maíz, en diferentes formas, no solamente como maíz puro, sino los derivados, como por ejemplo el azúcar del maíz que sacan, ¿no? Que es jarabe de maíz básicamente. Bien, entonces esas son algunas características. Vamos con el siguiente slide y este me va a ayudar. A ver quién tengo por aquí. A ver, Melissa Lee. Ayúdanos con por favor. Con este slide. Clasificación de los carbohidratos simples. Los simples. Los carbohidratos simples son los monosacáridos entre los cuales podemos mencionar a la glucosa y a la fructosa, que son los responsables del sabor dulce de muchos frutos. Con estos azúcares sencillos se debe tener cuidado, ya que tienen atractivo sabor y el organismo los absorbe rápidamente. Su absorción induce a nuestro organismo secrete la hormona insulina que estimula el apetito y favorece los depósitos de grasa. El azúcar, la miel, mermeladas, jaleas y golosinas son hidratos de carbono simples y de fácil absorción. Otros alimentos como la leche, frutas y hortalizas los contienen, aunque distribuidos en una mayor cantidad de agua. Exacto, muchas gracias, Melissa. Hoy no les había dicho, pero qué bonito leen ustedes, porque tengo otra clase donde empecé a hacer esta dinámica de que los estudiantes lean, porque así no me siento tan solo en la clase, porque me estaba sintiendo como Dora la exploradora en que estoy hablando y espero alguna respuesta y nadie dice nada. Y luego me toca responderme a mí mismo, ¿no?
Entonces he estado utilizando hace un par de semanas esta estrategia de hacer que los estudiantes participen también y me he topado con algunas sorpresas, sobre todo en los grupos de clases a distancia, que se llaman, ¿no? Hay, que no es que leen muy mal, pero la verdad tienen muy mala lectura, de manera general, ¿no? O sea, ahí cometí un error diciendo que no lee muy mal, pero sí tienen mala lectura, pero es que es un poco difícil de explicarlo, pero no es que tienen tan, tan, tan buena fluidez, por así decirlo. Ustedes leen bastante bien, o sea, están muy pilas ustedes. Gracias de nuevo, Melissa. Bien, entonces en esta parte ya también hemos hablado un poco también, aquí también tenemos algunos que son importantes mencionarlos, que son como de fácil absorción, por supuesto, los que son ya más procesados, pero sobre todo también no hay que destacar, no hay que olvidar que hay un grupo destacado que tiene también niveles altos de glucosa, pero por supuesto están un poco más en una solución líquida, básicamente, como está la leche, las frutas, que la gente pensaría que comer frutas está bien, pero en exceso. Por ejemplo, las uvas tienen muchísima azúcar. Las uvas tienen muchísimo azúcar y no se recomienda también el consumo diario o muy sostenido del azúcar porque es malo también para la salud. Entonces, esta parte también es importante tener en cuenta. No que sean frutas y comerlas también va a ser muy bueno, ya que muchas frutas contienen una gran cantidad de azúcar. La piña, por ejemplo, contiene una gran cantidad de azúcar, mangos y otros productos que tienen mucha azúcar, las uvas como les dije. Entonces si uno consume mucho también, eso también podría también generar problemas, ¿no? Algunos carbohidratos simples se encuentran en alimentos como la fruta, como les decía, las hortalizas, pero otros también todos tienen la característica de proveer energía, ¿no? Entonces incluso hay lo que les mencionaba hace un rato, esto de que lo importante es el ejercicio. En muchas regiones de acá de la sierra, tengo entendido, yo no me han contado, no he visto, pero también sé que en algunas partes de la costa o bajando hacia la costa, tienen por costumbre tomar agua de panela. Y no es solo de aquí, esto es de algunas culturas en Hispanoamérica, ¿no? Que tienen por costumbre tomar agua de panela para reponer las energías cuando se está trabajando al campo, principalmente en agricultura, que exige un alto desgaste físico, ¿no? Entonces el consumo de energía es muy elevado, entonces lo que la gente hace para reponer sus energías es tomar esta agua de azúcar, de panela, que le llaman, ¿ok? Entonces, como les decía, no necesariamente con el consumo de un carbohidrato u otro va a ser malo si es que no se consume de la forma correcta, que sería básicamente tener un desgaste de energía para que así este proceso este, funcione bien en nuestro organismo. Entonces esa parte es muy importante. Bien, vámonos con el siguiente tema, que son las funciones y estructura de los carbohidratos. En esta parte no voy a pedirles que me lean porque estos básicamente son algunos detalles que quería mencionar, y ya entrando en materia en la parte de química. Por ejemplo, aquí hay una explicación de algunos compuestos, por ejemplo, los monosacáridos, que tenemos como ejemplo la triosa, los gliceradidos, que tienen una función básicamente que el metabolismo, una función directa sobre el metabolismo, y que de los monosacáridos que sintetizan otras moléculas. Entonces, como volviendo al tema, ¿no? No es que quiero satanizar, ni mucho menos, y ya he hecho hincapié en esta parte, y me gustaría que quede muy claro para ustedes. No necesariamente cuando hablamos de carbohidratos vamos a estar hablando de que son productos dañinos, poco más que venenos, y vamos a evitarlos por completo. No, esa no es la función para entender este tema, ¿no? Sino que también tienen que darse cuenta que muchos de los carbohidratos tienen una función importante en el organismo, como les decía, ¿no? Entonces, este caso, por ejemplo, el gliceraldehído o la dihidroxenina, que ambos estos tipos de monosacáridos funcionan en la síntesis de algunas moléculas, ¿no? Bueno, aquí tenemos las estructuras químicas que ustedes luego tendrán que revisar también para eso, ¿no? Parte de la tarea va a ser eso. Tenemos también otro tipo de compuestos que son las pentosas, donde tenemos varios ejemplos que básicamente tienen funciones directas en la formación de nucleósidos para el ARN, o en la formación de nucleósidos para el ADN, en la formación de polisacáridos, etcétera, etcétera. Entonces, como ven,
necesitamos, de hecho, no solamente que no son malos, sino que en muchos casos necesitamos, y ustedes como futuras nutriólogas se van a dar cuenta que este tipo de información química es sumamente importante para que ustedes puedan establecer estas dietas que se suelen mandar para personas que tienen metabolismos muy particulares o para cuestiones muy puntuales. Ustedes tienen que tener en cuenta esta información. Tienen que entender cómo funcionan los carbohidratos para con base en eso, usted decir, bueno, usted tiene algún problema de que le está afectando la captación de CO2, por ejemplo, le está faltando, entonces, qué tipo de alimentos puede consumir que tenga la D-ribolusosa, por ejemplo. Entonces, ese tipo de información es sumamente importante para tener en cuenta. Otros ejemplos más tenemos aquí las exosas, que tenemos algunos ejemplos, tenemos 5 ejemplos aquí, y también participan en algunas funciones como la formación de polisacáridos también, la celulosa, el glucógeno. Miren, esta parte de aquí que se los estoy subrayando aquí es sumamente importante tener en cuenta. Si nosotros sabemos cuáles son los compuestos que tienen este tipo de estructuras, entonces también ustedes pueden recomendar si alguien tiene algún problema con el glucógeno, no sé, para mantener bien la piel o regeneración de huesos, entonces ustedes tienen que saber cuáles son estos tipos de monosacáridos que ustedes pueden recomendar en las dietas, ¿no? Y también tenemos otro ejemplo más, que son las heptosas, que son las heptulosa, porque que tienen una función sobre el ciclo de la fijación del carbono en la fotosíntesis, que esto más se asocia obviamente con las plantas, ¿no? Entonces esa parte también hay que tener en cuenta. Bien, ahora sí, este de aquí me va a ayudar, me toca ya de mi Ariana. Ariana, ¿estás por ahí? Sí, los complejos. Los carbohidratos complejos son los polisacáridos de formas complejas de múltiples moléculas. Entre ellos se encuentran la celulosa, que forma la pared y el sostén de los vegetales. El almidón presente en tubérculos como la patata y el glucógeno en los músculos e hígado de animales. Tu organismo utiliza la energía proveniente de los carbohidratos complejos en pequeñas cantidades. Por eso son de lenta absorción. Se los encuentra en los panes, pastas, cereales, arroz, legumbres, maíz, cebada, centeno, avena, etc. Muchas gracias, Ariana. Entonces, como ustedes ven, hay una diferencia un poco marcada en cuanto a la clasificación de los carbohidratos simples y los complejos. Los simples tienen un poco más de, de participación en algunos, en, ¿cómo les explico? En algunas funciones básicas que implican muchísimo de la parte de la función muscular sobre todo, ¿no? Entonces hay que también, una vez más, nunca está de más volver a repetir hasta que quede muy clarito, no necesariamente porque les digan que el arroz puede ser malo, que evita el arroz o deja de comer maíz o cosas así va a ser malo, también tienen sus funciones, ya los vamos a ver más adelante. Entonces también ustedes tienen que darse cuenta también de algunos detalles. Cuando se recomienda una dieta en particular hay que tener en cuenta que algunos se absorben más rápidos que otros. Entonces ustedes tienen que tener muy claro cuáles son estos carbohidratos que se absorben más rápido, que son básicamente los carbohidratos simples, y hay un grupo de carbohidratos que son los más complejos que tienen una lenta absorción. Entonces todo este tipo de cosas son sumamente importantes para que ustedes puedan entender cómo es este funcionamiento, ¿no? Entonces, como les decía, también también tienen sus funciones. Aquí tenemos algunas fórmulas y funciones de los carbohidratos. Aquí tenemos los olisacáridos, donde podemos ver obviamente la sacarosa, que es la más común o el más conocido. Aquí tenemos su fórmula química y su función es la reserva de monosacáridos en muchas plantas, por ejemplo. Esto se puede tener aquí, pero obviamente la sacarosa también sirve como fuente de energía para nosotros los seres vivos que nos movemos. No solamente los hombres, sino algunos otros, por ejemplo las aves que consumen muchísimo néctar necesitan de grandes cantidades de sacarosa, las que se alimentan de néctar, como los colibríes u otras también. La lactosa también, que también tiene una función de reservar los monosacáridos en la leche de los mamíferos, por ejemplo. La maltosa, que es diferente de la lactosa, es un producto de degradación de glucógeno o el almidón por organismos
o por la industria incluso se puede hacer esto, ¿no? La celobiosa también, que es un producto de degradación industrial también de la sacarosa y no se encuentra libre en la naturaleza. Y también tenemos por último la rafinosa, que están en las semillas vegetales. Ya estamos terminando, esta no es una charla muy larga. A ver, ya me ayudó Ariana, ahora me va a ayudar Josué Pin. Importancia biológica de los carbohidratos. La glucosa y la fructosa son los monosacáridos más importantes utilizados en el proceso respiratorio. Forman parte de otros componentes importantes de la célula, como lo son los ácidos nucleicos. La sacarosa y la lactosa son fuentes de energía muy utilizadas en la dieta humana. El almidón y el glucógeno son empleados por las plantas y animales respectivamente para almacenar energía y forman parte de la membrana. Muchas gracias, Josué. Sí, como ustedes ven, hay cosas que nosotros no podemos obviar en nuestra dieta, por más que nos digan que nos vamos a poner como cerdos, súper gordos, o que nos va a afectar la salud. Necesitamos de estos carbohidratos. La glucosa es muy importante, como ustedes ven, son importantísimos para el proceso respiratorio. Imagínense que nosotros dejaríamos de consumir completamente porque estamos más preocupados de nuestra salud física, pero vamos a tener problemas respiratorios. Entonces hay que tener en cuenta eso. Es muy importante tener en cuenta eso. También los componentes importantes. Imagínense las mutaciones que podrían haber tanto en el ácido ribonucleico, en el desoxirribonucleico. Entonces también es sumamente importante tener en cuenta esta importancia biológica de los carbohidratos. Entonces, como les he dicho en repetidas ocasiones en esta clase, nunca está de más tomar en cuenta que a pesar de que están tan satanizados los carbohidratos, si nosotros comprendemos bien cuáles son sus funciones o para qué sirven o cómo alteran nuestro funcionamiento biológico, entonces podemos también dar alternativas para en el futuro también tener herramientas para proponer dietas y proponer sobre todo las cantidades que son muy importantes del consumo de este tipo de compuestos que son tan importantes para el funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Y bueno, finalmente, Dayana Pozo, Dayana creo que me faltaba, nos va a ayudar con las desventajas, con esta parte de aquí, que son las desventajas del consumo excesivo de los carbohidratos. Ya. La diabetes es un problema de salud mundial y en México la incidencia, prevalencia y mortalidad está incrementándose a un ritmo acelerado. La diabetes se está mostrando en etapas de la vida cada vez más tempranas, con el consecuente incremento de las complicaciones, que además de su mayor frecuencia también ocurren en población más joven. Las personas que sufren de diabetes deben llevar un régimen alimentario un poco más rígido que las demás personas que no sufren de esta enfermedad, debido al control de los carbohidratos. Estos nutrientes presentan en alimentos básicos como en el pan, el azúcar, los dulces, los lácteos y otros alimentos que son transformados en glucosa en la sangre después de cada comida. Muchas gracias, Dayana. Bien, entonces, como ya les hemos estado conversando, ya saben que es un problema, por supuesto que es un problema, y también hemos escuchado que, bueno, en este caso particular mencionando, como les dije, México, pero esta es una cuestión que no se escapa a nuestra realidad también, justamente por nuestros hábitos alimenticios, pero más que todo por este cambio no sé, de actividad física, podría decirle, entre nuestra población, la población más joven sobre todo, que a diferencia de años anteriores en los cuales no teníamos estas ventajas tecnológicas, en los cuales los chicos salían a hacer más deporte, a estar corriendo, a estar haciendo montones de actividad física, ahora la dedicación a la pantalla y a los medios digitales es mucho mayor. Obviamente esto también está influenciado, sobre todo en el último año, también justo por la pandemia, en el cual los chicos y jóvenes tienen que permanecer más tiempo en casa sin hacer actividad física, y obviamente el consumo de cualquiera de estos productos que contienen altos niveles de azúcar obviamente van a afectar también a los jóvenes, no solamente las personas adultas se van a ver afectadas. Esto es importante también tener en cuenta.
que los jóvenes también son un grupo primordial ahora para poner atención. De hecho, particularmente, puedo decir, tengo una sobrina que ella tenía un buen diente, como decimos nosotros, o tiene un buen diente, pero entonces también empezó también a engordar mucho y le dijeron, una nutrióloga justamente, que si ella pasaba de cierto umbral de la infancia a la pubertad con exceso de peso, eso podría convertirse en un problema en el futuro, sobre todo ahora que ella tampoco no es que practica mucho deporte, ella es muy aficionada a leer, entonces se pone a leer, siendo muy joven es muy aficionada a leer, se sienta a leer y hay alguna cuestión que picar ahí mientras lee, ¿no? Aparte de sus tareas. Entonces, este tipo de inactividad física más el consumo excesivo de alimentos que contiene grandes cantidades de carbohidratos es fatal para los niños también en este tiempo. Entonces, no está de más recordar esto para ustedes, para el futuro, para sus parientes, tener mucho en cuenta esto, que la actividad física es muy importante. Yo no les voy a decir no los dejen ver televisión, ni pantallas, ni nada de eso, porque eso no me corresponde y en honor a la verdad, eso es imposible en estos tiempos. Todos estamos inmersos en esta nueva actividad tecnológica en la cual pasamos muchísimas horas del día frente a una pantalla, lo cual hace que no tengamos una actividad física sostenido, permanente y muy baja actividad física. Entonces, dentro de lo que cabe, es importante tener en cuenta varios detalles que son la cantidad de carbohidratos que se consumen. Necesitamos carbohidratos, eso quede muy claro, y también tener en cuenta que la actividad física es sumamente importante. Bien, dicho esto, aquí hay algunas cuestiones que necesito que pongan atención al final, porque van a tener que hacer esta cuestión aquí, ¿no? Bueno, algunas actividades aquí ustedes van a tener que incluir en una tabla, como la ven aquí, bueno, la van a tener que luego traspasar, incluso copiar y traspasarla, la pueden hacer a mano si se les hace más fácil, o hacerlo digital, la opción es suya, en el cual van a tener que incluir los carbohidratos simples y complejos, incluyendo sus nombres. Van a tener que averiguar, por ejemplo, en el caso de jugo de naranja, ¿es un carbohidrato simple o es un carbohidrato complejo, no? Entonces aquí ustedes van a tener que incluir otros ejemplos, ¿no? Aquí tenemos el alimento y otros que son derivados, por ejemplo, jugo de naranja procesado, ya no es jugo de naranja puro, sino que ya tiene unas cantidades impresionantes de azúcar, entonces entraría aquí o entraría acá, ustedes van a tener que poner eso. Además de poner esa información, ojo con eso, van a también tener que poner ustedes las moléculas, como está acá atrás, bueno, las moléculas que corresponden, por ejemplo, del ácido ascórbico, van a tener que poner su molécula, ¿dónde estaría aquí? La pueden incluir, si es un carbohidrato simple, lo ponen su molécula aquí, y cuando es un jugo de naranja procesado, por ejemplo, si es un carbohidrato complejo, lo pueden incluir acá y pueden poner ahí la fórmula del ácido ascórbico más la fórmula de la sacarosa, que es ese, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo con la hamburguesa. Bueno, aquí tenemos también la hamburguesa, que sería complejo, por así decirlo, por la cantidad de cosas que tiene. Tiene principalmente el pan, que tiene harina, tiene las carnes que tienen grasas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sin contar que además le pone mayonesa y otro tipo de cosas. Tenemos la papa frita, que no solamente corresponde a la papa en sí como tal, sino que también tiene aceite de la fritura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tienen esta de aquí. Tienen otra más aquí en la que ustedes pueden ver la respuesta de la actividad 1, básicamente cómo se hace, lo pueden ir viendo. Entonces ustedes pueden poner aquí la hamburguesa y cuáles tiene la fructosa, almidón, glucógeno, ¿no? Entonces aquí el jugo de naranja que tiene la ribosa, pero recuerden que aquí no están puestas las moléculas. Entonces básicamente su trabajo va a ser buscar las moléculas, incluir un poco más de información de esto. Aquí está básicamente algunos ejemplos, no está todo. La papa frita tiene almidón, pero tampoco no se está incluyendo el aceite, como les dije, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ustedes van a tener que incluir, aparte de estos ejemplos, todo lo demás, porque no es solamente eso, como les digo, no es solamente el jugo de naranja simple, sino también el jugo de naranja ya con azúcar, la hamburguesa no es solamente el almidón, el glucógeno, sino también el aceite en el que fríen la carne. Entonces toda esa información ustedes tienen que, por deducción, como van a ser futuros nutriólogos y nutriólogas, van a tener que deducir de una hamburguesa no solamente tiene uno o dos tipos de moléculas químicas, sino que van a tener un montón. Recuerden, incluso el pan tiene, además de la harina, de la hamburguesa, también tiene estas semillitas de ajonjolí, por ejemplo.
Tenemos la lechuga, que probablemente no entra en esta parte de los carbohidratos, pero tenemos otras cosas que sí son carbohidratos. El aceite con que se fríe, la salsa de tomate tiene un montón de cosas y entre ellas tiene azúcar también. La salsa de tomate, si ustedes pueden ver la fórmula, van a ver que tiene azúcar también. También tienen otros tipos de cosas como por ejemplo la mayonesa que le saben poner. Bien, eso es otro tipo de grasa, entonces van a tener mucho de dónde buscar. No es gran cosa en realidad, porque es la misma tabla, no son, mire, que son básicamente 2, 4, 6 cosas que tienen que buscar, pero sí tienen que poner un poquito más de atención en eso y no quedarse solamente en la información que está acá. Y aquí también tenemos la instrucción para elaborar un mapa conceptual de los carbohidratos y dónde los podemos encontrar, ¿ok? Entonces aquí tenemos carbohidratos, tenemos los monosacáridos y los polisacáridos, entonces ¿dónde los pueden encontrar? Ustedes tendrían que complementar aquí. También la información está aquí para ayudarles, entonces lo paso así rapidito para que ustedes luego lo completen viendo el video. Entonces eso sería todo. Les agradezco muchísimo la clase, yo espero que se hayan divertido, que hayamos aprendido algo sobre todo. Y recuerden que toda esta información que se les está dando, que tiene que ver con química, también en este punto de la última unidad, ustedes lo pueden asociar directamente ya con sus futuras carreras. Entonces hay que poner atención con esto, ¿ok? Entonces, sin más, vamos a terminar Y, oiga, estuvieron bastantes al final, 2, 4, 6, 8, casi la mitad estuvieron en el